La promesa es por fe. Todo lo que uno anhela, desea, dentro del reino de Cristo, se adquiere por fe. Y eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar en esta mañana fuerte, poderoso, y dándole gracias al Espíritu de Dios que nos use, que hable por nuestra boca. Yo le digo a Él siempre, nada sé. Tú conoces el corazón, la necesidad de todos los que nos oyen, nos ven y los que vienen aquí. De modo que la persona tiene que estar atenta. Atenta. Cuando la persona está atenta es porque trae el acoge. Si hay acoge, se concibe. Cuando no hay acoge, no se concibe. Permítame saludar a todos los que ya están conectados. En toda parte. Chile, Ecuador, la Ciudad de México, a la hermana Nicolasa, mujer fuerte, poderosa, tiene una convicción, una vida en el Espíritu tremenda. Pues después de la muerte de su esposo, va para adelante. La recordamos mucho, a Martín también, a María Emma también la recordamos, los recordamos a todos, a Tomás, a todos los recordamos mucho y los declaramos muy bendecidos. A Bobby y a María, esos dos baluartes, trompetas ahí en Miami. A los que están en el Ecuador, Enrique Zambrano, también, baluarte de este evangelio. Al pastor en Venezuela, Cañavera, Emanuel, bendecido. A David Machevi, a Felipe Ríos y al pastor Leonardo, que están en Israel, soportando todo ese ataque de los enemigos, pero ellos están guardados ahí. A todos, en todos los lugares, Medellín, la ciudad de Cali, Pereira que se prepara para algo bueno este año. En Barranca, Anubia, Tafiel, Medellín, a Jaime Muñoz, a John Jairo Nicol, a Wilson en Cali, Wilson Bedoya, a Wilson Plata también en la ciudad de Cali. Bendecidos, los amo mucho, espero que Dios use mi boca para poder impartir agua viva. Adalgi en Medellín y a todos los pastores de Puerto Rico, a Juan Castro, a Melkin Arias en Puerto Rico, bendecidos, a Manuel Guerrero, Pastor Manuel Guerrero, bendecido con toda bendición, a Rafael Bones, a todos los que nos ven en todos los lugares, muy bendecidos. Declaro que soy la séptima trompeta en este último tiempo para esparcir el agua pura de su palabra.
Vamos a darle un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana, que sin Él es imposible estar en pie. Contento con lo que tenemos, satisfechos con lo que hemos hecho durante más de 30 años en esta ciudad. Y esperamos que en los cambios que Dios tiene para hacer, Dios haga mucho, mucho, pero mucho, a través del Evangelio. Voy a invitarte que abras la Biblia en Romanos capítulo 4. Voy a hablarte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, nuestro ancestro. Nuestro ancestro Abraham. Y a la descendencia de Abraham, ¿cómo alcanzarían lo que Dios les dijo? Que era la tierra. ¿Cómo íbamos a poseer la tierra? La tierra se va a poseer por fe. Todo mundo tiene fe, pero no todo mundo tiene la fe de Dios. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué? La fe. ¿Qué? Yo tengo fe. ¿Qué? Pero nadie aprende a desarrollar la emuná de Dios. Cuando una persona alcance o alcancemos la emuná de Dios, no es no hablar. Se habla y las cosas se crean. Se adquieren. Se toma posesión de ello. Y para poder desarrollar esa fe, hay dos principios elementales: el arrepentimiento y la conversión. Antes de la fundación del mundo, a ser espíritu, volver al origen de nuestra partida. Al regresar al origen de nuestra partida, entendemos que a nosotros, los que estamos en Cristo Jesús Señor nuestro, nos tienen que enseñar espiritualmente, porque eso es lo que dice la Escritura, que nosotros somos espíritus creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Al ser espíritu nos metieron dentro de este estuche para poder nosotros venir a habitar aquí en la tierra. Aprendimos a conocer, a ver, a oír hablar. Aprendimos de todo lo natural para poder subsistir en el mundo natural. Pero no entendíamos que éramos la imagen de Dios en la tierra. Es nuestros padres o nuestros ancestros
trataron de hacernos creer que la tradición, la costumbre, la postura, la vejez, la madurez, el conocimiento de ellos, a nosotros nos iba a aprovechar. Y resulta que no. Porque lo de ellos es natural y lo tuyo y lo mío debe de ser espiritual. Para nosotros poder vivir y sobrevivir aquí en la tierra, necesitamos de la palabra. Porque la palabra es Dios. Porque la palabra es espíritu. Porque la palabra es vida. Porque sin la palabra yo nada soy. Por eso dice en el libro de Juan que Él en este tiempo está buscando personas que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. ¿Viste? Sin manejar Biblia. Sin manejar Biblia. Pero eso es lo que se requiere. Es como ya ya regresamos, tomamos la determinación, nos arrepentimos. En el arrepentimiento, Dios colocó instructores bíblicos que comenzaran a ministrarnos a lo que nosotros necesitamos o necesitábamos. ¿Con qué fin? Con el fin de que los que en la calle andan o en cualquier lugar vean en la presencia nuestra la imagen de quién, de Dios. ¿Cómo? El hablar, el enseñar, el educar, aconsejar, que el dialecto nuestro no es igual al natural. Lo que hay es que aprender a desarrollar y alcanzar la emuná de Dios. En eso estamos, para tratar de alcanzar y solamente centrarnos en el Evangelio. Que tenemos errores, todos los días cometemos errores, pero en Cristo somos más que vencedores. Créame que ya nosotros estamos en el nuevo milenio. En el nuevo milenio. El miércoles te enseñé eso. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice, por tanto, es por fe que, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice,
Oído, escuche y retenga. Que Abraham creyó a lo que Dios le había dicho. En esperanza contra esperanza. Dice, ya Abraham era viejo. Abraham era viejo. Abraham era viejo. Tenía ya 99 años. ¡99 años! Y la otra esperanza era que Sara ya estaba vieja. Ya a Sara le había pasado la costumbre. Ya Sara no podía procrear. Ambos viejos. Y Dios le promete a Abraham que le iba a dar un hijo en medio de la vejez. Y antes de eso, la promesa, si no hubiera sido por Dios, no se había llevado a cabo. Porque Sara, movida por los sentimientos, la tristeza y la soledad, ya vieja, le dijo a Abraham, Abraham, vete y duerme con la sirvienta, que ella te dé hijos, ya que yo no puedo. Y yo me imagino a Abraham cómo se puso, de contento. Pero lo que no sabía él, que en la esperma que estaba a punto de llegar era la de Isaac. Fue y durmió con la esclava. Y Dios tiró la esperma de Isaac hacia atrás y salió la de Ismael. Y después de ello, la esclava se burlaba de la estéril, porque ellas representaban los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Como hoy en día, todo el sistema religioso se burla de la gente que está en el Evangelio de la Gracia, por el mero hecho de que no hay gente. Pero Dios dice que cuando yo alcanzo a desarrollar una fe igual a la de Abraham, tengo que aprender a ver las cosas que no son como que si fueran. Nunca nosotros hemos estado solos. Siempre hemos estado llenos. Que se hará esto una realidad ¿cuándo? Cuando nosotros aprendamos a ver lo que no es como que si fuera. ¿Aló? Por eso dice la palabra que Abraham, mira el sufrimiento y el proceso. Después de que tuvo Abraham a Ismael, que representa la esclava de la ley,
Abraham mismo, cuando Sara le comentó cómo se burlaba de ella, le dijo, echa a esa esclava afuera. Esa esclava no va a heredar. Ya Dios le tenía a ella prole, que era el sistema religioso. Cuando llegó Isaac, que ninguno o nadie en la tierra lo haría. Crió el muchacho, fue creciendo. En él a nosotros nos llamaron descendencia. Pero lo más duro para Abraham fue cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único. Era el hijo de la promesa. Era el hijo de la procreación prácticamente de la simiente de Dios ahora en Cristo. Tal vez en la cabeza de Abraham pasaron miles de cosas. ¿Cómo es posible que ahora me da este hijo y ahora me lo pide? ¿Qué quería Dios ver en Abraham? La obediencia. Lo que hoy en día no hay. Yo no sé cómo la gente puede decir, tengo fe, si no hay obediencia a la palabra. Si no hay una solidez en el conocimiento de ella, si no hay un crecimiento genuino, si todavía la persona que recibe no ha determinado si vive por la fe a través de la palabra o vive por la fe del mundo. Cuando la persona alcanza, toma determinaciones y se estabiliza. Al estar estabilizado, la persona se vuelve ¿qué? Seria, honesta, porque ya hay una conversión. Eso es lo que no se ve hoy en día. Y eso es lo que trataba o trata la palabra de decirle a todos los que vienen o los que van a llegar a Cristo, que tiene que haber un arrepentimiento y una conversión para que hayan tiempos de restauración. Que aquí hay que aprender a ver las cosas que no son como que si fueran. Cuando yo aprendo a desarrollar la fe de Dios en mi vida, la emuná de Dios, crezco, avanzo y como crezco hablo, porque creo. Cuando no creo es el problema, es la dificultad. Abraham, dame tu hijo, llévalo al monte del sacrificio y ofrécemelo. Un intercambio. Hoy en día no hay. Quieren que todo lo que Dios estableció llegue a la persona y es imposible. Porque para eso están los estatutos y está la palabra que quedó establecida. Usted anhela, desea, crezca hasta alcanzar la emuná de Dios. ¿Cómo se da cuenta usted que ya tiene la emuná de Dios? Que cuando usted habla, las cosas se realizan. ¿Aló?
¿Sí o no? Claro. Si nosotros alcanzamos una fe igual a la de Abraham, oído, de esa fe que tenía Abraham, también nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos. Recuerda que somos espíritu, la imagen de Dios en la tierra y estamos metidos en un cuerpo de humillación. Que el cuerpo se enferma cuando más la persona trata de buscar del Creador. Cuando más la persona trata de vivir una vida centrada en el espíritu es cuando más le duele la cabeza, los pies, las uñas, no coordina, está enfermo, tiene aquí, tiene allá, tiene una cantidad de males, pero la persona es espíritu. ¿Qué hace ese cuerpo? Ese cuerpo es el mismo Satanás metido en la persona. Porque ya Satanás, el Satanás bíblico está destruido. Pero el cuerpo es una carne de maldición. Es una carne de humillación. Cuando tú tratas de avanzar, de creer, se te presentan 50,000 problemas. Para alcanzar los objetivos. Hay que alcanzar una estabilidad espiritual y poder uno estar convencido que así es o así será. Observa que Santiago escribió en tiempo de ley. Y mira lo que escribió Santiago. Conocí varias personas en Cartagena y en Barranquilla. Personas bien versadas, intelectualmente una capacidad brava. Pero espiritualmente eran un caos. Porque salían con una cantidad de ideas. Y como yo venía creciendo, porque yo todavía no tenía la madurez, la solidez, el conocimiento que hoy en día tengo. Entonces yo decía, bueno, con el tiempo nos daremos cuenta. Pero pastor, usted que es pastor y está ahí. A ver, bueno, sí, vamos. Lo único que decía yo era eso. Como te digo, yo todavía no había honrado, o yo todavía no había crecido en la vida del Espíritu. He desarrollado esa dedicación, ese amor por la palabra. A medida en que fui acomodando la palabra a mi vida, y entendiendo y compartiendo con mi esposa, dele. Compartiendo con las hijas y dele, paulatinamente. Dejaba ahí la Biblia abierta y bueno, cuando regresaba con más amor. Y hoy en día, a pesar que tantos inconvenientes, a las 5 de la mañana estoy en pie con mi esposa. Las hijas están en diferentes lugares, pero estamos ahí, sincronizados. De esa manera nosotros hemos podido resistir en esta ciudad tan idolátrica, tan atrasada espiritualmente, llena de brujería y de tradición religiosa. Gente que conocí, lúcidos, y hoy en día andan como mongos con la Biblia aquí. Da pesar. Digo yo que el que parte nectamente de él tiene que buscar el agua que sacie su necesidad.
espiritualmente. Nunca me equivoqué que el Evangelio de la Gracia es para gente predestinada. Y la gente predestinada tiene carácter. Porque quien le trazó el camino fue ¿quién? El Creador. Para que ande en Cristo. Cristo no es el mismo Jesús de Nazaret. Cristo no es el mismo, Dios le bendiga. Cristo no es el ayuno. Lo nuestro es espiritual, no natural. Amén. Observa, este hombre en ley y escribiendo gracia. Y mira cómo escribía. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Ahora, la gente que lee ello tiene que entender qué tipo de obras, de qué tipo de obras habla Santiago. ¿De las obras de la ley? No. No. Él no está hablando de las obras de la ley. Él no está hablando de las obras de la ley, sino de funcionar de acuerdo, oído, a la palabra que nos da el crecimiento, la función para poder bendecir las familias, pueblos, ciudades y naciones. Que quiere decir que yo no puedo coger el evangelio y sentarme a esperar que las cosas se den. Tengo que funcionar de acuerdo a lo que está establecido. Me preocupo para poder extender este evangelio a crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para poder suplir la necesidad de todos a nivel mundial. Entonces, cuando yo haya crecido y entiendo que la palabra que me han enseñado es para darle vida a los otros, me preocupo por estudiar. Yo no necesito de estar en una universidad porque la mejor universidad del cristiano es la palabra. Me dedico una hora, hora y media, media hora, pero ser constante, ser fiel, con un propósito de poder ser de gran bendición dentro del cuerpo de Cristo. Todo aquel que quiera alcanzar o que haya alcanzado la fe de Abraham es miembro de este nuevo pacto, de este nuevo linaje. Es hijo de Jesucristo el Señor. Yo nunca entendí a las personas que eran célebres. No es que nadie se pueda reír y nadie pueda gozarse ni deleitarse. De los que conocí en Colombia, hablando de gracia, como yo sí sabía que Dios había hecho en mí, yo hablaba con Barbón. En Barranquilla un día cogió de tiempos que no nos veíamos. Yo no sé si alguien tomó fotos o qué.
Me cogió la cabeza y me besó las canas y todo eso. Porque entre todos los que habían llegado, el único que había quedado era Cristian y este servidor. Y con el nadadito de perro, fuimos creciendo hasta entender que necesitábamos aprender a depender de Dios, no pidiéndole a Él, sino obedeciendo la palabra. Si yo no obedezco la palabra, no hay nada. Nadie puede decir que tiene fe. Tendrá la fe del mundo natural, que por un día la tiene y por el otro día se le fue. Esta fe debe ser constante. El ejemplo está que este hombre y esa mujer estaban ya viejos. No importa que los que han comenzado a hablar de la gracia todavía no se les dé, no se les llene el negocio o el lugar, perdón. Trabajen, primero crezcan. Cuando hayan crecido y tomen una determinación, es porque van a bendecir a las familias de otros lugares. Y eso es lo que dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 3. En la gracia nadie se manda. En la gracia no se le dice a los hermanos, tengan 2 tratados y vayan y hablen. No, no. La persona misma que ha crecido presenta la solución a sus problemas a otros que viven de problema en problema. Si usted todavía no ha entendido, ojalá que no llegue a los 99 años para entender y pierda el resto del tiempo. Dios lo hizo con Abraham porque quería estampar el ejemplo de que en Dios nunca se pierde el tiempo, de que Él siempre está presente en toda situación y en todo momento. Él estableció, todo está en este libro, que a pesar que está manoseado, malinterpretado, los que somos hijos, aprendimos a conocer cuál es la palabra que salió de la boca de Dios y nos la aplicamos. Y así como nos la aplicamos, la difundimos porque creemos. Imposible que la gente no vea el desarrollo, el crecimiento de la vida espiritual de una persona. Por ejemplo, en este caso yo, que salí del sistema religioso. Yo no podía hablar de la palabra extensivamente porque mi mente estaba condicionada a los temas que me dieran la misión. Pero hoy en día entiendo, por eso comparto. Y como vivo, recibo y comparto, creo que a los demás también tiene que aprovecharles. Si la palabra no le aprovecha a la persona, pues la persona debe pellizcarse. Si es o no es del cuerpo. Porque esto no es una obligación, esto es una convicción. Amén. Dale un aplauso ahí al Señor mientras tanto. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Dice, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos.
o descendencia de Abraham. Observa. Para yo poder entender si era hijo, pregunté al Espíritu de Dios que está en mí, no a Dios, porque Él está en su eternidad, en su playa. A Él, a mí me sellaron. Y quien tiene la tarea de llevarme al crecimiento espiritual es el Espíritu de Él que está en mí. Le pregunté si yo era hijo. Como le pregunté mi carrera, ¿cuál es mi carrera? Muéstrame, revélame, enséñame. Si tú eres el Ruá de Dios puesto en mi vida, sellado para el día de la redención o la transformación eterna. Háblame, instrúyeme y observa. El texto que él me dio, no me acuerdo la fecha, en Isaías capítulo 52. Perdón, 51. Oí, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la piedra de donde fuisteis cortado, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que les dio ¿qué? Entendí que yo venía de ahí. Quiere decir que mi carrera está trazada y a medida en que yo voy ubicándome, voy alcanzando los objetivos. Pregunto yo, ¿por qué tanta demora? Porque en Él todo tiene su tiempo y tiene su hora. Lo que Él estableció en la eternidad para cada uno de nosotros se lleva en el tiempo que Él mismo constituyó. Seguí preguntando y preguntando, le dije, confírmame si yo puedo funcionar o no puedo funcionar, porque esta situación es muy difícil. Hacerle entender a la gente cómo puede aprender a depender de ti es duro. Si yo hubiera sabido, me había quedado más bien peleando con el diablo, con los demonios y con el esqueleto de fulano, sultano, porque allá todo el mundo, amén, amén, amén. Y todo el mundo ayuda, porque todo el mundo está ciego. Todo el mundo está embrujado. Todo el mundo está lleno de tradición y de costumbre. Pero este evangelio es para la gente preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que ha sido tan difícil. Y seguí preguntando. Y cuando seguí preguntando, me dice él a través de Pedro, Pedro, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si Él no hace esto en mí, todavía estaría yo especulando, tratando de que la gente entendiera lo que yo no he entendido.
Entonces entendí que yo era hijo legítimo, sellado, que las cosas no se van a dar cuando yo quiera. Lo mío está establecido y lo mío, Él lo sabe. Yo lo sé. Si yo te digo que hacia dónde yo voy, de pronto tú no crees, te burlas. Haces como Sara. Yo a la vieja, ya tan vieja con las costumbres hasta la cintura y no tengo, no, ya todo está cesado, voy a tener un hijo. Lo mismo harías tú conmigo. Si yo te digo hacia dónde voy, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, por qué tanta escasez, por qué la soledad, ¿cuál es la razón del propósito de Él? Muchacho, dirías tú, el pastor se enloqueció, pero hay un objetivo, que yo le voy a manejar los bienes a Él. Eso es lo que me dijo en Mateo capítulo 24, versículo 47. Ven, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, te pondré sobre mis bienes. Por eso hay tanto ataque, tanto sufrimiento. Porque lo que Él necesita pasar a sus hijos, si pasamos la prueba, por fuego, por momentos duros, difíciles. A nosotros no nos han venido los dolores de Job. Pero eso es de principio a fin. Abraham, dame tu hijo. ¿Cómo así, Señor? Pensaría Abraham. Digo yo, después de que me lo diste en la vejez, me dijiste esto, y ahora está criado, y ahora te lo voy a poner, te lo voy a sacrificar a ti. Intercambio para poder alcanzar el objetivo. Por eso te dije yo, el evangelio del nuevo milenio. Yo no puedo operar en este evangelio como operaba en el sistema religioso o en el evangelio de las tinieblas. Aquí no se le pide plata a nadie. Ni se le pide, muchachos, vamos a hacer empanadas el sábado. ¿Quién trae la carne? ¿Quién trae la harina? ¿Quién trae esto? ¿Quién trae aquí? ¿Quién trae allá? Y poner a cocinar la mujer. Y ellas mismas que están fritando tienen que comprar las empanadas para llevarlas a la casa. Después de traer la harina, traer la papa, traer la carne, la masa, el aceite. Y poner el sartén ese de la Segunda Guerra Mundial, más hundido que cualquier cosa. Quemado. Y si usted va a llevar empanadas para la casa, páguelas. Aquí no se le pide a nadie, pero sí que la persona crezca, entienda que cuando hay intercambio se llevan las cosas y que la persona tome la determinación personalmente de lo que yo proponga en mi mente. De eso mismo siembro, porque con eso estoy colaborando para que el ministerio esté ¿qué? En pie. El pastor tenga fuerzas, que cuando se pare el pastor en la tarima no sea cabeza solo, porque el cuerpo no tiene del hambre que pasa. Jesús, ¿qué dijo? En el libro de Juan, observa, la gente no entiende, precisamente porque no se le ha explicado. Y eso es lo que yo le aconsejo a los hermanos que me escriben y a los que me ven. Cuando usted explique la gracia, explíquela bien. No repita como repitió en el sistema religioso. No hable allá.
Porque allá le dieron un tratado a usted y le dijeron, vaya, gane almas. ¿Y usted con qué va a ganar un alma? Si el que ganó las almas fue el que fue al madero. Le dan un poco de tratados a la persona. Y la persona es como el que salió, el inexperto que salió a vender zapatos. Se lustró, se puso un saco, bien lustrado, consiguió un maletín, lo lustró y echó las muestras de los zapatos. Y cuando llegó al almacén para ofrecer los zapatos, colocó el maletín atrás y le dijo, aquí compran zapatos. ¿Qué tipo de vendedor es ese? ¿Ah? Aquí compran zapatos. No. Cuando usted vaya a dar un tratado de aquí es porque ya usted ha vivido lo que va a hablar. Le ha dado resultado a usted y si a usted le ha dado resultado, le va a dar resultado a otros. Usted no hable porque si usted no habla se va al infierno, infierno no hay. Si usted no habla se lo lleva el diablo no existe. Si usted no habla está condenada, en Cristo no hay condenación. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Si la muerte se presenta en Cristo, la muerte sale corriendo en calzoncillos, porque la muerte en Cristo no existe. Nosotros estamos en un nuevo milenio donde la muerte desapareció. Dice la palabra. Si la palabra no lo dijera, yo no tampoco me atrevería. Entonces, esa es mi convicción. Y yo creo en la palabra. Que la muerte fue destruida. Porque el que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, fue destruido, desaparecido. Amén. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret. Versículo 49. Juan capítulo 8, versículo 49. Dice, respondió Jesús, dos puntos. Venía luchando con los fariseos, venía luchando con los escribas, venía luchando con los tradicionales, con todos estos que los atacaban y les dice, yo no tengo demonios. Perdón, es versículo 39. 8:39. Le dijeron a Jesús todos los que venían detrás de ellos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, dos puntos. Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hizo Abraham? Que hasta Jesús de Nazaret testifica de él. Creyó sin ver, hizo intercambio, porque confió en el que tenía el poder para resucitar. ¿A quién? A su hijo. Eso es. Versículo 40. Pero ahora procuráis ¿qué? Matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? ¿Oyó a Dios o no lo oyó? Claro que lo oyó. Ahora yo no lo oigo, pero lo veo. Si yo lo veo, más guapo, perdónenme la expresión, más berraco fue él que oyó y creyó. Ahora yo veo y ¿por qué no voy a creer? Si está escrito en el libro.
Por eso es que dice la Escritura que al que cree, todo le es posible. Y eso es. ¿Qué te dije yo? Si uno desarrolla una fe sólida, oído, si uno desarrolla una fe sólida, puede servirle a Dios. Si uno no desarrolla una fe sólida, no puede servirle a Dios. Dice el versículo 40. Vosotros hacéis pero ahora procuráis matarme a mí. Es lo mismo que una persona que reciba el evangelio y no obedezca. ¿A quién está matando? ¿La palabra del pastor o la palabra de Dios? Es lo mismo. Es la misma figura. Es la misma figura. Por eso Jesús de Nazaret dijo en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, disfrutará del reino, vivirá en el reino y permanecerá en el reino. Lo dijo a través de Isaías, este pueblo de labio me honra, pero su mente, su corazón está lejos de hacer la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Aló? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Es cierto. Eso es lo que hace la persona cuando no habla. Procura matar el evangelio, que da vida a los demás. ¿Por qué? Porque no ha creído. Cuando uno cree, muchacho. Yo le dije a mi familia, yo no me puedo estancar, ya regué la semilla en este pueblo casi 40 años. 30 años en la gracia. Hay que correr las estacas. Hay que mirar a ver dónde está la simiente. Hay que hablar, hay que ir a un lado, hay que ir al otro, hay que funcionar de acuerdo a lo que está establecido para cada uno de nosotros. Cuando uno no habla esta verdad, es porque nunca ha creído. Eso es. Si yo creo, yo hablo. Si yo no creo, no hablo. Y eso es lo que dice ahí. Es la persona que oye el evangelio y no anuncia. Por eso a muchos no les gusta la verdad. Y la gracia es la verdad de quién? De Dios. La gracia es el evangelio que llevará la transformación. Me gusta, me agrada cuando una persona entiende y me pregunta. Que yo le pueda responder. Romanos capítulo 4. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Abba, Padre. Abba, Padre. Papito lindo. Ese es el significado de él. Abba, Padre. Romanos 4, versículo 11. Voy a leerte desde el 10 para que puedas entender. ¿Cómo pues le fue contada estando Abraham en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué es circuncidar? Quitar el prepucio de la mente. El prepucio es lo que lleva el hombre en el miembro viril. Eso lo hacían antiguamente, cortarle
esa inmundicia, porque ese prepucio es el que le da fuerza al miembro para cometer adulterio, fornicación, mentiras, engaño. Oído, voy, dice, si en la mente todavía está ese prepucio, hoy en día no te lo van a cortar en el miembro viril, pero sí en la mente, porque en la mente está el deseo de ejecutar cuanta inmundicia hay. Cuando a ti te circuncidan la mente y estás circuncidado en redondo, tú puedes mirar todo lo que quieras, pero ya el negocio no funciona, porque ya está muerto. Amén. Eso era. Dice el 11. Y recibió Abraham la circuncisión como señal. Quiere decir que podían estar todas las mujeres que quisieran estar al lado de Abraham. Y el uno le daba, la una le daba un beso en una mejilla, la otra le daba un beso en otra mejilla, en la frente, en otro, y lo abrazaban y le ponían sus encantos en los ojos, y él era así, Abraham. Pero ya el negocio no funcionaba, porque ya Abraham le pertenecía ¿a quién? A Dios. ¿Aló? Y recibió la circuncisión como señal, como sello. ¿De qué? Para eso lo cortan a uno. Porque qué tal una mujer que llegue con su esposo hermosa a la iglesia y el pastor se enamore de ella y él o ella se enamore del pastor. Injusticia, ¿verdad? Y el sello de la circuncisión precisamente es eso, para que haya justicia, equidad, consejo, autoridad y señoría. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe. Que tuvo estando ¿qué? Aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de ¿qué? ¿Ah? De que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Enojado, disgustado, porque ellos escucharon el evangelio completo y después quisieron regresar al vómito de la ley. Este es el evangelio que hay que enseñar, siempre y cuando yo obedezca. Si yo no obedezco, no hay nada. Te voy a regalar 2 capítulos porque no tengo tiempo de leértelos todos, para que tú los leas. Gálatas capítulo 2, versículo 2 al capítulo 4, versículo 6. Te voy a leer el 2:2. No me alcanza el tiempo, no me alcanza. Gálatas 2:2, dice Pablo, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían ¿qué? Cierta reputación del evangelio que yo predico entre los gentiles. Les presentó toda la gracia a los apóstoles de Jesús, que caminaron con Jesús de Nazaret. Entre ellos estaba el fariseo Pedro, el hipócrita. Comía con los gentiles y comía con los judíos. A exponer, eso es lo que nosotros hacemos. Exponemos
si es verdad o es mentira lo que nosotros enseñamos. A mí no me da temor sentarme con cualquier persona del sistema religioso a interactuar. El anhelo mío es enseñar, que la persona crezca para que los dos podamos hablar una misma cosa. Siempre y cuando haya vida en el espíritu. Si no hay vida en el espíritu, imposible que hable otra persona igual el evangelio que yo hablo. Ahí está. Dice el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando el evangélico dice aleluya, tú dices Abba, Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en la persona. Que le está diciendo allá, aleluya, gloria a Dios. Y acá tú le estás diciendo, Abba, Padre, papito lindo, gracias por la palabra. ¿Aló? ¿Aló? Dios es así. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 2. Dice, he aquí yo, Pablo, les digo. A mí no me gusta leer os digo, porque yo no soy español. Yo soy colombiano, caleño. He aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada que les aprovechará Cristo. Versículo 4. Pastor, y usted dice que hay que circuncidarse, sí. Hoy en día ni la circuncisión vale nada y la incircuncisión tampoco. Lo que vale es una nueva creación. Sin codos. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Por donde usted vea el sistema religioso es una maldición para cualquier persona. Y como que la gente es tarada, terca, bruta, atrasada, que está viendo que ese evangelio no sirve para nada, que no ha transformado pueblos, ni naciones, ni familias, y siguen metidos ahí. Ahí me encontré uno y me dijo, ¿para dónde voy? Para el ayuno. ¿Cómo es el ayuno suyo, pastor? Le dije, andate para tu ayuno. Después hablamos. Y así mantienen a la gente. Le cauterizaron la conciencia. Les adormecieron los sentidos. Los marcaron como marcan el ganado. Entonces, la ley es una maldición, dice la palabra. Y siguen creyendo en ello. No cambian una ciudad, no cambian su propia familia. Y la gente sigue creyendo en esa mentira. Así es ahora. Desligados de Cristo, no hay nada, no hay fe. Lo que hay es tradición, lo que hay es costumbre, conocimiento netamente humano.
Desligados de Cristo, en Cristo está la vida, está el reposo, está la confianza, está la seguridad. Por eso uno habla con propiedad. Pero que vaya una persona a decir, vi esto hecho una realidad en mi hogar, la transformación de mi hogar y la prosperidad de mi hogar. Muy pocos podemos hablar de esa manera. ¿Por qué? Romanos 4:15 y versículo 17. Y ahí voy concluyendo, porque no me dan más tiempo. (4:15) ¿Qué dice? Vamos a leer todos. 1, 2, 3. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. Oído. Esta es la emuná de Dios en Abraham. Y es la emuná que debe estar en tu vida. Cuando te levantes, aprende a declarar. Ya este día está bendecido y ya está tu voluntad puesta en él. Bendito es mi salir, bendito es mi entrar. En todo lo que yo haga, prosperará para la gloria tuya. Me declaro en abundancia. Soy una persona de abundancia. Me gusta la abundancia. Soy rico gracias a ti. Tengo techo y tengo comida. Esa es la fe, la convicción. Al tarado le dice, hermano, vea las cosas que no son, dónde quiere vivir, vaya por la fe, tírele un vistazo, La persona no funciona. ¿Por qué? Porque todavía no está bien circuncidado. No hay una nueva creación. Al no haber una nueva creación, la persona sigue creyendo en la mentira del sistema. Dos cosas desarrolló Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Creyó con respecto a dos cosas. Primero, el nacimiento de Isaac. Oído. El cual ya estaba relacionado con el Dios que llama las cosas que no son como que si existieran. ¿Qué le dijo Dios a Abraham por medio del ángel? Abraham, Sara tendrá un ¿qué? Un hijo. Y Abraham agachó su cabeza y creyó. A los 99 años, donde ya el palito no se para, donde todo está viejo, donde la mente está consumida, donde la matriz de Sara ya no servía, donde las puchecas de Sara llegaban hasta la cintura, envejecida. Y este hombre creyó en lo imposible. Creyó que el único que podía darle su hijo, que iba a ser el heredero de todo, era su creador. Ese Dios que tú buscas, que tú clamas, que tú mañana, tarde y noche le lloras, le gimes.
Ese es el Dios que te dará y estableció desde antes de la fundación del mundo lo que tú necesitas, si es que tú puedes creer. Si tú puedes recibir la palabra. 99 años, ni tomando Viagra, o que le dieran borojó, chontaduro, nada de eso servía. Y este hombre creyó. 2, cuando presentó a Ismael, fue con una convicción única, que él sabía que si le devolvía el hijo, se lo entregaba en sacrificio, él tenía la capacidad de resucitárselo y entregárselo nuevamente para la gloria de Dios. A Isaac, la devolución de Isaac después de que Abraham le presentó como ofrenda. ¿Qué es lo que no ha entendido la gente que está en la gracia? Que todavía, a pesar de que oyen, siguen con las 2 moneditas, las 2 blanquitas, creyendo de que eso va a traer lo que la persona necesita. Lo que está establecido, establecido está. Como usted pida a Dios, así mismo alcanzará usted lo que Dios estableció para usted. Si usted no tiene propósito ni conocimiento en el sembrar, quédese quieto, pídale la dirección al que está dentro de usted. Un carro no vale 2,000 pesos. Una casa no vale 2,000 pesos. Usted necesita dinero en cantidad. 2,000 pesos no le llaman la atención. Porque todo lo que uno siembra, eso mismo cosecha. Siembre poco, cosecha poco. No pida más. Siembre mucho, con libertad, con conocimiento, no por opresión ni porque yo le diga, sino por convicción, alcanzará lo establecido por Dios. ¿Aló? Este es el Dios de Abraham. Este es el Dios que yo enseño. Este es el Dios que me ha enseñado a depender de Él para ser de gran bendición a donde yo o donde Él predestinó para que yo esté enseñando. Llevar al Evangelio o llevar las congregaciones o los lugares al éxito. Llevarlos a que crezcan en la vida en el Espíritu. Es por fe para que sea por gracia. La fe de Dios, la emuná, que es la que necesitamos nosotros desarrollar para la gloria de Dios. No mire el rancho donde usted vive, mire lo que Él estableció, siempre y cuando usted obedezca. Si usted no obedezca, usted puede voltear a mirar qué fue lo que Él estableció y nada va a pasar. Amén. Esa es la fe. Hay que ver las cosas que no son como que si fueran. Amén. Dame un aplauso al Señor. Todo lo que usted necesita alcanzar, lo recibirá por la fe. De resto, olvídese. Es por fe. Cuando usted vaya a adorar a su Creador, no vaya a ser como el fariseo. Claro, usted tiene la condición como usted quiera. No vaya a ser así. Señor, arrodillado, hoy me presento delante de ti. Señor, escúchame por favor. Señor, Él no es sordo. Y Él no te va a escuchar, porque Él está en su eternidad.
cuando tú llegues a adorarlo a Él, dile al que está dentro de ti, Espíritu de Dios, gracias por tu presencia en mi vida. Enséñame a declarar la palabra como conviene. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo establecido por mí? Pregúntale a Él, porque el Espíritu es la garantía para el cristiano. Tú no tienes por qué llorar. Llora de alegría cuando Él te supla por la palabra la necesidad que tú tienes. Cuando Él te suple por la necesidad que tú tienes. La palabra, muchacho. Esa palabra de ahí se amarra uno como un crateo. Como que si de ella dependiera mi vida. ¿Oído? Esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar. Amén. Ahora sí le damos un aplauso al Espíritu de Dios. Voy a invitar. Voy a invitar a mi esposa que nos despida en oración. Espero que esta palabra haya caído en buena superficie, que dé fruto para la gloria del Señor. Bendecidos con toda bendición espiritual. Qué bendición. Aquí hay que venir con disponibilidad. Olvidarse usted de todo lo que tenga que ver con usted para recibir la palabra con sencillez, porque Dios dice en su palabra que Él ama a los humildes y sencillos. Esta palabra, Padre eterno, hará eco en las naciones, en los pueblos, en las tribus y en las lenguas diferentes, Padre mío. Tienes un propósito grande de que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú la trajiste, porque su palabra lo dice, que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el Señor. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el amor de nuestras vidas. Y es por amor que estamos aquí, Padre eterno, por tu amor, porque tu palabra lo dice, que de tal manera has amado al mundo que has enviado a tu Hijo amado, para que todo aquel que cree en ti, Señor, no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Esta es la confianza que tenemos puesta en ti, Señor, porque tú pagaste una fianza muy alta, un precio de sangre limpia, pura, santa, sin mácula, divina, la que derramó tu Hijo ahí en el madero, Señor, donde fue flagelado, como dice tu palabra en Isaías 53. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por cuya herida nosotros hemos sido curados. Viene malestar a este cuerpo de humillación, esta carne de inmundicia que quiere opacar la vida del Espíritu. Pero en mi hogar, en mi familia, no han podido, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo haciendo daño. Y como dice en el Salmo 91,
que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Tú nos tienes guardados en el hueco de tu mano porque tu palabra lo dice. Que nuestros nombres están escritos en la palma de sus manos. Y en Juan 10:28 dice que nos tienes agarrados y que nadie nos puede arrancar de ti, Señor, porque esta es la esperanza viva que tenemos, que si lo hiciste con Abraham, ¿qué no harás con nosotros que te tenemos a ti en vivo y en directo? Porque es la palabra que tenemos en nuestras manos, es tu presencia. Por eso cuando abrimos la Biblia, Padre bendito, saltas tú a nuestras vidas para abrir los ojos del entendimiento y enseñarnos verdaderamente lo que tú quieres, tus pensamientos, Señor, y tus caminos. Te damos gracias por esta preciosa palabra. Gracias por el pastor que tú usas de una manera muy especial. Tú hablas por la boca de él, Señor. Y obedeceremos tu palabra. No es oidores nomás, no. Tenemos que hacerla viva y eficaz en nuestra vida, Señor. Y tú conoces a todos los que estamos aquí y los que están en diferentes ciudades, pueblos, tribus, naciones, lenguas diferentes, papito. Y estás haciendo un corte perfecto y tú darás el crecimiento a todo el pueblo que es tuyo, Señor. Llegará tu palabra a los hogares, a los colegios, a las oficinas, a todo lugar, Señor. Ahí, Señor, en esos equipos, en todo lugar, bendito Dios, a los altos mandos, a la policía, a todo el Señor que tú tienes preparado. Te damos gracias por esta mañana hermosa. Nos declaramos bendecidos.